Yu Bai-sou transmigró en un libro. El talentoso protagonista era el mejor alumno de la escuela, debido a su excelencia en todos los temas. Muchas personas estaban insatisfechas con él, por lo que idearon varios esquemas para meterse con él, en la medida en que dejó una sombra oscura en sus años de escuela secundaria. Sin embargo, los villanos no sabían que el protagonista aparentemente pobre era en realidad el hijo menor del hombre más rico de la ciudad, y en 6 años, el protagonista reemplazaría la posición de su padre como el nuevo hombre más rico de la ciudad con sus propias capacidades. 10 años después, se convertiría en el hombre más joven y rico del país. Cuando eso suceda, los villanos serían torturados hasta la muerte por el protagonista. Quiso la mala suerte que Yu Bai-sou transmigró en el villano que más intimidaba al protagonista. Para vivir unos años más, Yu Bai-sou, el villano, comienza a formular un plan de corrección de personajes. Sin embargo, justo cuando está luchando por salvar su imagen ante los ojos del protagonista, de la nada, el protagonista lo empuja ansiosamente contra la pared y lo atrapa dentro del círculo de sus brazos. Esos refinados ojos castaños lo miran con atención. Yu Bai-sou, si vuelves a crear problemas, te besaré. Yu Bai-sou, que acababa de recibir un cabedón, entra en pánico. ¿Puede alguien decirme exactamente dónde me equivoqué? Cuando Yu Bai-sou volvió a abrir los ojos, la escena frente a él había cambiado por completo. En un salón de clases vacío y sin uso, algunos estudiantes vestidos con uniforme escolar encerraron a un estudiante masculino. El chico del medio tenía la cabeza gacha y su rostro no se podía ver con claridad. Yu Bai-sou miró la escena desconocida frente a él y quiso hablar, pero accidentalmente se atragantó con el humo en su boca. Solo entonces descubrió que tenía un cigarrillo en la boca y que también estaba sentado como un gran jefe. Yu Bai-sou estaba un poco aturdido. ¿Qué ha pasado? Recordaba claramente que lo atropelló un automóvil cuando se dirigía a ser voluntario. ¿Cómo pudo haber aparecido aquí ahora? ¿Y dónde estaba este lugar? Una voz apareció en su mente. Bienvenido al mundo dentro de un libro. Puedes llamarme 008. Yu Bai-sou estaba un poco confundido. ¿El mundo dentro de un libro? ¿Transmigré a un libro? 008. Sí. Anfitrión, soy tu sistema portátil. 008. Yu Bai-sou tardó un par de segundos en reaccionar. Había leído algunas novelas sobre personajes que transmigraban a libros, pero esta era la primera vez que él mismo experimentaba la transmigración. Le preguntó a 008 sobre la historia de la novela, pero 008 solo le dijo que era una historia agradable. Se tomó unos segundos para calmarse, manteniendo una pizca de razón. Entonces, según cómo van las cosas, ¿tengo que completar las tareas que me asignas? 008. No, no hay tareas. Aquí, puedes usar la información que tienes para hacer lo que quieras. Yu Bai-sou estaba desconcertado. Sintió que tenía demasiada libertad. Así que preguntó, entonces, ¿cuál fue el propósito de que yo transmigre? 008. Para vivir. ¿Vivir? Esta redacción, sin saber por qué. Yu Bai-sou tuvo el presentimiento no tan bueno de que su futuro estaría lleno de dificultades. 008. Comenzaré a importar la información de la novela. La siguiente trama puede ser tuya para explorar libremente. Si tiene alguna pregunta, puede llamarme mentalmente en cualquier momento. Tan pronto como terminó la voz de 008, la información del libro entró en la mente de Yu Bai-sou y todo se volvió más claro. Se había convertido en una historia agradable y se convirtió en un poderoso jefe del campus de la escuela. Además, también era el césped de la escuela asterisco, buscado por muchas niñas en la escuela. Yu Bai-sou le dio una bofetada. Por primera vez, descubrió que tal vez su corazonada podría ser inexacta. Para este tipo de personaje en una historia genial, el futuro no debería estar lleno de dificultades. Yu Bai-sou, hombre, 18 años. Estudiante de segundo grado en la escuela secundaria, clase 5. Desde que era niño, había asistido a escuelas internacionales y estudiaba todo el año. Dominaba 5 idiomas y tenía talento para pintar, además de todo lo relacionado con el arte. Una hora antes de la pausa del almuerzo, el Yu Bai-sou original, el jefe del campus, le había ordenado a un transeúnte que le diera la tarea de ayer. Sin embargo, el transeúnte lo había ignorado por completo, lo que dejó al anfitrión original en un estado de ánimo disgustado. Debido a esto,
Hizo que sus hermanos pequeños asteriscos secuestraran al transeúnte en un aula vacía y planeaban darle una paliza. Luego, justo antes de que comenzara la golpiza, había transmigrado. Yu Baizhou tenía un cigarrillo en la boca y estaba sentado en una silla con las piernas levantadas. Frente a él estaba el estudiante que, hace media hora, fue secuestrado y atado por los hermanitos. El transeúnte espera, ¿quién era este transeúnte? Yu Baizhou preguntó a 008. 008. Se está importando información de la novela. 008. Ay Dios. Maldita sea. Se atascó. Yu Baizhou. 008. Explicó que debido a la gran cantidad de información en la novela, junto con el envejecimiento de su equipo, la información importada a menudo se atasca o se procesa lentamente. Pero en términos generales, para cualquier novela, incluso con un alto número de palabras, todo debe importarse por completo en un plazo de 3 a 5 días. Yu Baizhou sonrió y sugirió que su equipo debería ser reemplazado. La información no se procesó por completo, por lo que Yu Baizhou no tuvo más remedio que observar al transeúnte frente a él con su propio juicio. El estudiante tenía el cabello negro ligeramente rizado, y con la cabeza medio baja. Su flequillo casi cubría la mayor parte de su rostro, por lo que la gente no podía ver su apariencia con claridad. Aunque estaba sentado en un taburete, era obvio que el transeúnte era alto, cercano a los 190 centímetros, y que su cuerpo no era tan delgado como el de un estudiante promedio de secundaria. Si su apariencia fuera bastante buena, sería el tipo de chico que sería un éxito entre las chicas de la escuela. Yu Baizhou miró a la persona frente a él. Normalmente, la gente común que sabía que iba a recibir una paliza se asustaría, e incluso pedir piedad no sería inusual. Sin embargo, este transeúnte no perdió la compostura. No había absolutamente ninguna impresión de que estuviera a punto de ser golpeado. Curiosamente, Yu Baizhou no vio ningún rastro de pánico en el cuerpo del estudiante, sino más bien una calma que era diferente a la de sus compañeros. El hermano pequeño no. Uno habló desde un lado. Jefe, si no le enseñamos a este niño correctamente hoy, será muy perturbador en el futuro. El hermano pequeño no. 2 repitió. Así es. Confiando en la imagen de un estudiante estudioso. He estado harto de él durante algún tiempo. Resultó que el transeúnte se llamaba Eyan y que era un tirano de estudios. El hermano pequeño no. 3 levantó exageradamente el bate de béisbol en su mano. Jefe, siempre que dé la orden, comenzaremos de inmediato. Yu Baizhou miró el bate de béisbol que sostenía el hermano pequeño no. 3 y entró en pánico por un momento antes de calmarse. Luego ordenó, desátenlo. ¿El grupo de hermanitos? Evidentemente, no entendían cómo funcionaba la mente de su jefe. Al ver que los hermanos pequeños no se movían, Yu Baizhou saltó de su silla y caminó frente a Eyan para desatarlo personalmente. Aunque se sentía realmente impresionante ser un jefe en el campus, Yu Baizhou no había llegado al punto en el que estaba lo suficientemente desesperado como para recurrir a la intimidación de personas que eran más débiles que él para establecer su imagen de genial. Además, sintió que esta persona debería asumir un papel importante en el libro. Yu Baizhou desató las cuerdas sueltas una por una, pensando que era un poco inapropiado provocar a alguien y luego soltarlo de inmediato, por lo que consideró disculparse sinceramente con la persona frente a él. Aunque era el anfitrión original el que estaba equivocado, era el quien controlaba su cuerpo ahora y en el futuro, por lo que debería ser responsable de los errores cometidos por el propietario original. Yu Baizhou estaba a punto de disculparse y levantó los ojos hacia la persona frente a él, pero se disuadió instantáneamente. Sus palabras estaban atoradas en su garganta. Los ojos oscuros que estuvieron cubiertos por un flequillo por un momento tenían un poco de ira. La temperatura a su alrededor parecía estar varios grados más baja. Yu Baizhou miró la cuerda de la que se había desatado al niño. Los distintos dedos del estudiante recogieron los anteojos de montura negra que estaban tirados al suelo. Sin una palabra, salió por la puerta. No fue hasta que la espalda del hombre estuvo fuera de su vista que Yu Baizhou se recuperó. ¿Qué le pasaba a esta persona? Demasiado horrible. A diferencia del frío de una noche de invierno,
La tarde de verano era calurosa y la brisa que pasaba por el lago era refrescante. La escuela secundaria a la que asistió el anfitrión original era una escuela distinguida muy famosa en la ciudad A. Los que pudieron ingresar a esta escuela fueron los hijos de celebridades que vivían en el área o estudiantes talentosos que fueron reclutados especialmente. El original pertenecía al primero, calificaciones pésimas pero tenía dinero y poder en casa. Con la información disponible, Yu Baizhou se llevó a sus hermanos pequeños al edificio de la escuela de tercer grado. Había una distancia entre la oficina del maestro y el área del maestro. Al pasar por la oficina del maestro, Yu Baizhou escuchó la conversación de dos maestros en la oficina. Una profesora lo había mencionado. Ese Yu Baizhou de nuestra clase, ¿lo conoces, Bea? Todo el día. Nunca estudia y solo sabe pelear. No solo es pobre con los libros, sino que también tiene una personalidad horrible. Es tan difícil de manejar que estoy a punto de morir de ira todos los días. Cállate. ¿Qué pasa si un estudiante pasa y te escucha? ¿Cómo es posible que pasen estudiantes en este momento? Todos están al otro lado del campus. Tan pronto como hablo de ese niño, tengo ganas de explotar. No hay nada que podamos hacer al respecto. Ah, es el pequeño maestro que todos adoran. ¿Pequeño maestro? No hace más que quedarse atrás con sus logros y es un insecto que solo come la comida en casa. Este tipo de persona es simplemente basura en mi clase. Al escuchar las palabras de la maestra, Tu Gaomin Siseo, maldita sea. Chen Jiahui debe estar cansado de vivir Bea. Al escuchar a su jefe insultado así, los pulmones de Tu Gaomin iban a estallar. Tu Gaomin estaba a punto de irrumpir y entregarle a Chen Jiahui un ensayo verbal cuando Yu Baizhou extendió una mano en silencio y lo colocó de nuevo en su lugar. Sacudiendo la cabeza, Tu Gaomin lo miró perplejo. Jefe, Yu Baizhou se llevó un dedo a los labios, indicándole que se callara. La gente de adentro continuó. El maestro dijo, aunque este puede ser el caso. Todavía eres un maestro, no seas desagradable cuando hables. Los niños de estos días son inevitablemente rebeldes durante la adolescencia. Ten paciencia y todo terminará tarde o temprano. No siga preocupándose por este asunto y alivie sus dolores de cabeza antes. Vea, ¿tener paciencia? La calificación promedio de la clase 5 habría subido, pero en cambio, fue arrastrada hacia abajo por una basura tan inútil. ¿Cómo puedes pensar que podría soportarlo? ¿De qué sirve pintar bien y cantar bien? Asistir o no a clases de cultura. Todo hace la misma diferencia. Rezagado todo el día. Realmente quiero echarlo a la clase baja tan pronto como puedo. Tu Gaomin apretó los puños y le susurró a Yu Baizhou, jefe. Solo di una palabra y entraré a limpiarla. Yu Baizhou pensó por un momento y luego le dio una palmada en el hombro. Ven, volvamos al aula. Después de hablar, se volvió y se alejó. Tu Gaomin se había indignado mientras escuchaba al profesor, pero como su jefe no dijo nada, tuvo que soportarlo. Se apresuró a alcanzarlo, seguido por los otros hermanos pequeños. Chen Jiahui, la maestra que Yu Baizhou conocía, era famosa por su lengua venenosa. A espaldas de los estudiantes, a menudo decía que despreciaba a los que habían entrado debido a las conexiones de su familia. De hecho, también había recibido su puesto a través de conexiones. Y las personas que la respaldaban no eran pequeñas, solo porque había enseñado a algunos buenos estudiantes hace algunos años. Su ego se había inflado hasta el punto de volar. En el libro, Chen Jiahui y el anfitrión original estaban constantemente enfrentados entre sí. Una de las razones fue que el anfitrión original no aprendía bien. A Chen Jiahui le encantaba tener cara y no quería tener estudiantes de baja calidad en su clase. Pero el anfitrión original era simplemente un tipo que apestaba a estudiar. En realidad, el propietario original también había tratado de estudiar bien, pero debido a una base inadecuada, así como al hecho de que Chen Jiahui lo reprendió repetidamente, no hubo resultados que mostrar por sus esfuerzos. Más tarde, él y sus hermanos se abandonaron voluntariamente, sin querer seguir luchando en sus intentos. Estaban contentos de ser chicos que hacían lo que querían, pero la razón más profunda fue el problema personal entre Chen Jiahui y el anfitrión original. En el pasado, el hijo de Chen Jiahui se había mezclado con el original. Más tarde, cuando salió a pelear, accidentalmente se había lesionado la pierna. Debido a este incidente, Chen Jiahui siempre resintió el original, pensando que fue él quien había dañado a su hijo. De hecho,
debido a que Chen Jiahui había reprendido al propietario original. Él no estuvo de acuerdo cuando su hijo pidió participar en la pelea y le hizo prometer que no asistiría. Sin embargo, el día de la pelea, el hijo de Chen Jiahui fue en contra de sus palabras y se escabulló a la pelea sin decírselo al dueño original. Su oponente lo atrapó, lo golpeó ferozmente y lo envió al hospital. Chen Jiahui no entendía lo que había sucedido, pero era un hecho que su hijo había resultado herido y también se había perdido una importante competencia de matemáticas debido a que fue hospitalizado. Por lo tanto, ignoró las explicaciones del propietario original y decidió que era culpa del original. La pelea había arruinado el futuro de su hijo y ella no dejó que el otro lado se defendiera. Así que más tarde, el dueño original simplemente no se molestó en explicar. Así fue como los dos entraron en conflicto. Sonó la campana del comienzo de la clase. Yu Baizhou encontró su asiento basado en la información del libro mientras Tu, Gaomin y los otros hermanos pequeños regresaban a sus asientos uno tras otro. El primer periodo fue la clase de Chen Jiahui. Después de un tiempo, Chen Jiahui entró con los materiales didácticos. Yu Baizhou miró la cara sonriente en el podio con cierta ironía, y no pudo evitar negar con la cabeza. Antes de comenzar la clase de hoy, repasemos brevemente el tema de ayer. Elegiré a algunos estudiantes para que se presenten a la prueba. Si quieres, puedes venir aquí solo. Empezaré a escribir la pregunta en la pizarra ahora. Si hay estudiantes que piensan que pueden resolverlo, entonces acérquese y hágalo. Para las preguntas restantes, haré un dibujo y haré que otros estudiantes las intenten. Chen Jiahui tomó la tiza y comenzó a escribir las preguntas en la pizarra. La pizarra era muy grande, dividida hacia arriba y hacia abajo, luego a la izquierda y a la derecha. Rápidamente escribió dos problemas de matemáticas. Chen Jiahui tenía la costumbre de redactar preguntas. Los simples estaban al frente y los rompecabezas más difíciles al final. Algunos estudiantes temían ser llamados para resolver los acertijos más arduos que sus compañeros no habían intentado, por lo que se apresuraban uno tras otro para resolver los que conocían. Rápidamente se pusieron 6 preguntas en la pizarra. Las primeras 5 preguntas ocupaban 3 pizarrones pequeños y la última pregunta había ocupado todo un pizarrón pequeño. Todos los estudiantes que estaban familiarizados con la rutina de Chen Jiahui sabían de un vistazo que la pregunta final, que ocupaba una pizarra completa, debía ser complicada. Los primeros 5 pronto fueron respondidos, pero nadie se atrevió a tocar el último. Debajo de la pizarra, los estudiantes se susurraban entre sí. Nunca he visto el último. ¿Nos enseñaron este tipo de preguntas anteriormente? Esta no es una pregunta de revisión en absoluto. Está claramente formulada para hacernos las cosas difíciles. Mierda. ¿Quién puede siquiera hacer este último? ¿Por qué nunca he visto los símbolos en esta pregunta? He visto esta pregunta antes. Es una pregunta de alto nivel en las pruebas de acceso a la universidad de una escuela de prestigio. Hasta ahora, solo unas pocas personas han podido resolverlo. ¿Estás loco? Una pregunta tan difícil. ¿Entré en la habitación equivocada? Esto solo puede ser respondido por la clase para los mejores estudiantes BA. Mientras los niños discutían, Chen Jiahui miró a la clase de manera relajada. ¿Por qué? ¿Nadie puede resolver esta pregunta? Si no hay nadie, dibujaré un nombre. Se acabó. Se acabó. Por favor, no dejes que me seleccionen. Yo también. No quiero que me castiguen en público, como se esperaba de la lengua venenosa Chen. Quien sea llamado debe tener muy mala suerte. Si no puede hacerlo, será castigado con 3 días consecutivos de limpieza. No quiero limpiar más. Chen Jiahui miró hacia abajo desde el podio y vio filas de estudiantes que tenían la cabeza gacha, todos temiendo por sus vidas. Parecía que estaba felizmente dando golpecitos en el podio de conferencias con los dedos, examinando la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, y finalmente se detuvo en la segunda fila del escritorio desde la parte de atrás, justo al lado de la pared. Levantó un poco la barbilla, con la mirada fija en Yu Baizhou, que estaba mirando hacia su mesa. Juntó las manos y entrecerró los ojos y dijo: esta pregunta. Dejo que Yu Baizhou se acerque y la haga. De repente llamado. Yu Baizhou hizo una pausa durante unos segundos. Los estudiantes de la clase soltaron un bufido. ¿Por qué elegir a Yu Zhao? Una pregunta tan difícil que nuestra clase no puede responder. ¿Cómo podría Yu Zhao tener una mejor oportunidad de resolverla?
Ja. Esta lengua venenosa está tratando de avergonzar a Yu Zhao de nuevo. Chen Jiahui golpeó con fuerza el bastón de enseñanza sobre la mesa y habló con severidad a la clase. Quien esté murmurando será enviado a pararse en el pasillo. Al escuchar esto, la clase de repente se quedó en silencio. Chen Jiahui se quedó de pie en la tranquila atmósfera de la clase, satisfecha. Luego levantó su bastón de enseñanza para señalar a Yu Baizhou. Tú, sube y haz la pregunta. Yu Baizhou miró fijamente el bastón de enseñanza que le apuntaba sin ningún tipo de cortesía. Aunque sabía que el objetivo de Chen Jiahui era el propietario original y no él mismo, todavía se sentía bastante incómodo. Dejó su asiento y caminó hacia el podio. Tu Gaomin se enfureció con Chen Jiahui y apretó los dientes. Chen Jiahui había arreglado claramente que su jefe subiera como maestra de la clase. Definitivamente sabía el nivel de conocimiento que tenía su jefe, pero aún así lo llamó para resolver la pregunta de nivel superior. Era evidente que estaba aprovechando esta oportunidad para causar deliberadamente problemas a su jefe. Mierda. Yu Baizhou se acercó a la pizarra, tomó una tiza larga y miró hacia arriba. De hecho, se consideró que la pregunta estaba en un nivel superior. Como habían dicho los otros estudiantes, fue muy complicado. El personaje original era un estudiante poco inteligente, y una pregunta tan difícil no se habría podido resolver. Yu Baizhou se sintió en conflicto sobre cómo debería manejar esto, pero al final volvió a colocar la tiza en la ranura. Tan pronto como la tiza volvió a su lugar, la voz aguda de Chen Jiahui llegó desde un lado. ¿No puedes hacerlo? Yu Baizhou no tuvo tiempo de responder cuando escuchó a Chen Jiahui levantar la voz y decir, si no puedes hacerlo, ¿por qué sigues aquí? Yu Baizhou cerró los ojos y se dio la vuelta para caminar de regreso. Pero no había dado más que unos pocos pasos cuando escuchó a Chen Jiahui levantar una voz aguda a los estudiantes frente a ella. Todos siempre deben prestar atención a la clase con cuidado, de lo contrario simplemente estarán detenidos frente a la pizarra. Al igual que Yu Baizhou, es un ejemplo terrible, el peor ejemplo. El bastón de enseñanza golpeó contra la mesa y emitió un sonido crujiente. Yu Baizhou había dejado de caminar. Toda la clase no se atrevió a hacer ruido. Chen Jiahui miró a Yu Baizhou, quien se había detenido en su camino de regreso a su escritorio. ¿Qué estás haciendo parado? Regresa y sube a tu asiento. Yu Baizhou volvió a mirar al frente y miró a Chen Jiahui. Perdón, profesor. Parece que acabo de recordar cómo resolver esto. Chen Jiahui se quedó atónita en silencio por un momento. Luego le preguntó a Yu Baizhou, ¿estás seguro de que acabas de recordar? Yu Baizhou respondió, no estoy seguro, pero no está de más intentarlo. Molesta. Chen Jiahui dijo, el tiempo que pasamos en este salón de clases es precioso. ¿Crees que puedes intentarlo solo porque quieres? Yu Baizhou se sintió impotente, pensando en su corazón. ¿Quién está perdiendo el tiempo de quién? Preguntó, entonces. ¿Qué obtendré si resulta que sé la respuesta? Chen Jiahui miró su reloj. Si está tan seguro, le daré 5 minutos. Sin embargo, si no puedes hacerlo en 5 minutos y terminas perdiendo el tiempo de tus compañeros, entonces tienes que quedarte de buena gana en el pasillo como castigo, ¿estás de acuerdo? En la superficie, parecía que Chen Jiahui estaba siendo considerada con los otros estudiantes, pero de hecho, estaba apuntando completamente a Yu Baizhou. Un estudiante dijo, ¿y si él puede hacerlo? Chen Jiahui se atragantó, mirando al estudiante que habló y que ahora estaba retrocediendo. Yu Baizhou se enfrentó a Chen Jiahui. Estoy de acuerdo. Pero, si termino siendo capaz de responder esto, entonces debes disculparte. No solo sería a cambio de la manera grosera con la que fue tratado, sino también por la olla asterisco que se arrojó sobre el anfitrión original. Usted. Chen Jiahui no esperaba que Yu Baizhou hiciera tal solicitud, y su rostro alternó entre azul y blanco por un tiempo. Pero ya han llegado a este punto en el camino, por lo que Chen Jiahui no tuvo más remedio que aceptar. Esta apuesta entre los dos había atraído la atención de todos, e incluso los estudiantes que anteriormente se habían quedado dormidos ya estaban bien despiertos. Yu Baizhou regresó al podio pero aún no había comenzado la pregunta. Los estudiantes detrás de él no pudieron evitar estar nerviosos, pero para Chen Jiahui que estaba esperando, su estado de ánimo se relajó lentamente de la tensión inicial.
Solo se sorprendió temporalmente por el impulso de Yu Baizhou. Incluso sin cerebro, era de conocimiento común. Era de conocimiento general que al nivel de Yu Baizhou era imposible responder la pregunta. Solo permaneció en el escenario porque estaba orgulloso y no quería admitir la derrota. Todo fue una falsa alarma. Chen Jiahui miró la hora. Ya habían pasado 2 minutos. Ella tomó un sorbo de agua lentamente y luego preguntó con una expresión de alegría, Yu Baizhou, solo quedan 3 minutos, ¿estás seguro de que puedes hacerlo? Yu Baizhou no respondió. Chen Jiahui juntó las manos. Te daré un consejo, si no puedes hacerlo o si no te apuras, no demores el otro. Mientras Chen Jiahui hablaba, vio que Yu Baizhou había recogido la tiza y comenzó a responder. Chen Jiahui frunció el ceño ligeramente. En los últimos 2 minutos, Yu Baizhou ya había resuelto la fórmula en su cabeza. Chen Jiahui originalmente tenía una buena actitud, pero después de mirar la fórmula de cálculo que Yu Baizhou había escrito, la expresión de su rostro colapsó de repente. Los estudiantes de la clase se quedaron atónitos. Dios mío, ¿Yu Zhao realmente puede hacerlo? ¿Realmente no está jugando? Incluso si realmente solo está jugando, esta velocidad es demasiado rápida. La tiza de Yu Baizhou no se detuvo ni por un momento. La letra era hermosa y la escritura fluida. Frente a los ojos incrédulos de todos, escribió rápidamente la respuesta. En este momento, solo quedaba 1 minuto del límite de tiempo de 5 minutos. Dejó la tiza en su mano y volvió la cabeza hacia atrás, enfrentando la expresión rígida de Chen Jiahui, y levantó la comisura de la boca. Maestra, ¿puede comprobar la respuesta? Chen Jiahui se quedó mirando la solución correcta en la pizarra y no pudo evitar aflojar el agarre que tenía en el bastón de enseñanza. ¿Cómo fue esto posible? Esta fue la pregunta de nivel superior que encontró específicamente en el conjunto de preguntas del examen de ingreso a la universidad. Con el nivel de inteligencia de Yu Baizhou, ¿cómo podría resolverse? Además, la resolución de la pregunta fue en realidad más concisa que la proporcionada en el conjunto de preguntas. El rostro de Chen Jiahui se puso pálido. Uno de los estudiantes detrás de ella preguntó en voz alta, Maestra Cheng, ¿la respuesta que dio Yu Zhao es correcta o no? Chen Jiahui se congeló durante unos segundos. Con una cara rígida y seria, respondió. Sí. Los estudiantes comenzaron a moverse. Maldita sea, Yu Zhao es demasiado asombroso. Yu Baizhou es un bea de tirano del estudio invisible. Yu Zhao es mi dios masculino. Me encanta el matón dominante del campus. Lo que Chen Jiahui no sabía era que, como graduado de la secundaria cuya vida diaria consistía en estudiar sin parar, Yu Baizhou había resumido recientemente la pregunta que se había hecho hace un momento. Y, en su mundo original, los resultados del examen de ingreso a la Universidad de Yu Baizhou podrían considerarse los primeros. Chen Jiahui apretó el bastón de enseñanza que tenía en la mano, respiró hondo y volvió a ponerse una máscara para disimular el pánico en su rostro. Sin embargo, después de hacer esto, Yu Baizhou habló para recordarle, Maestra, hicimos una apuesta y perdiste. Dijiste que te disculparías. Al escuchar esto, la tez de Chen Jiahui de repente se volvió demasiado fea para mirarla, y todos los ruidos detrás de los dos se detuvieron. Yu Baizhou estaba esperando y toda la clase estaba mirando. Chen Jiahui no tuvo más remedio que montar el tigre asterisco. Agarró el bastón de enseñanza en su mano, y finalmente solo pudo exprimir la disculpa entre sus dientes. Durante el descanso, Tu Gaomin se acercó a Yu Baizhou para quejarse de Chen Jiahui. Yu Baizhou asintió distraídamente, luego dobló la hoja de papel en la que había jugado al backgammon durante la clase y la puso en un libro como marcador. ¿Se dieron cuenta de que ella no vino a clase esta tarde? Sí, parecía así. ¡Qué sorpresa! Incluso el tirano del estudio se saltaría la clase. ¿Y el tirano del estudio? Con una personalidad tan sombría y siempre sentado en un rincón, su sentido de existencia es tan pequeño. Verá, ni siquiera el maestro lo visita. Al escuchar a algunas personas mencionar a Eyan, Yu Baizhou aguzó el oído. Eyan.
¿No era ese el chico que fue secuestrado por el anfitrión original en un salón de clases vacío durante el mediodía para ser golpeado? ¿Ese chico estaba en su clase? En este momento, Tu Gaomin también conversó con él sobre Eyan. Jefe, Eyan no vino a clase esta tarde. ¿Crees que es posible que estuviera demasiado asustado por nosotros esta tarde que no se atreviera a asistir a la misma clase? Yu Baizhou recordó la mirada que le dio Eyan antes de salir del aula vacía, y sintió que el carácter del niño no debería ser tan débil como pensaba Tu Gaomin. Yu Baizhou repentinamente sintió un poco de curiosidad por esta persona, por lo que golpeó el costado de la cabeza de Tu Gaomin y lo interrogó. ¿Estás preguntando por Eyan? Ese tipo tiene un temperamento extraño y una personalidad muy solitaria. Siempre está solo y no le gusta mostrar su cara. Algunas personas adivinaron que es inseguro acerca de su apariencia, por lo que no se atreve a mostrar su apariencia. Tao Gaomin terminó y luego reaccionó. Espera, no, jefe. ¿Por qué me preguntas sobre Eyan? El que más sabe de él, ¿no eres tú? Yu Baizhou estaba desorientado, luego dijo, sí, lo sé claramente. Solo quería ver si tú también eras el mismo. Tu Gaomin le dio una palmada en las piernas. Bueno, lo sé claramente, Eyan es un bicho raro, y esto es algo que toda la escuela también sabe. Yu Baizhou dijo en un tono semi-duda y semi-afirmativo, Eyan, ¿su reputación es mala? Tu Gaomin solo escuchó el tono afirmativo en sus oídos y respondió, es terrible. Eyan, esta persona, es increíblemente desagradable a la vista. Para confiar en mantener una imagen de estudiante destacado, ese tipo piensa demasiado en sí mismo. Yu Baizhou escuchó esas palabras y quedó fascinado. De repente sintió como si viera una sombra de sí mismo en Eyan y no pudo evitar tener algo de simpatía en su corazón. Después de que terminó la escuela por la tarde, los estudiantes residentes comenzaron a correr hacia la cafetería mientras que los estudiantes diurnos comenzaron a regresar a casa. Esta noche habría una reunión en la escuela, por lo que los estudiantes no tendrían que asistir al autoestudio por la noche. El anfitrión original era un estudiante de día en el libro. Debido a que tenía buenos antecedentes familiares, se asignaron conductores para recogerlo y dejarlo todos los días. Después de la escuela, Yu Baizhou caminó hacia la puerta de la escuela. Como tenía prisa, accidentalmente se topó con un estudiante a mitad de camino. El niño tenía el pelo negro, rasgos faciales atractivos y su uniforme escolar estaba limpio y ordenado. Después de disculparse, se fue. Detrás de él, el niño miró la figura en retirada de Yu Baizhou. La persona a su lado dio un paso adelante, desconcertada, y dijo, Li Zhao, ¿qué le pasó a Yu Baizhou hoy? ¿Por qué parece que no te conoce? Li Bei volvió los ojos hacia el niño en la entrada de la escuela que se alejaba lentamente. Sus ojos se entrecerraron. Cuando Yu Baizhou llegó a la puerta de la escuela, un automóvil ya lo estaba esperando. El Maybach negro se veía muy impresionante. Yu Baizhou subió al coche. El coche se alejó, dejando atrás la escuela. El destino final fue una lujosa villa comparable a un castillo. Después de que el conductor envió a Yu Baizhou al patio, condujo el automóvil hasta el garaje. Debido a que la información introductoria de la novela se había atascado, Yu Baizhou no estaba familiarizado con muchas cosas, como la villa de lujo frente a él y la apariencia de los padres del propietario original. No sabía cómo eran los padres del anfitrión original o qué tipo de personajes eran. Yu Baizhou solo esperaba que fueran amables. Pensando en ver a sus mayores pronto, Yu Baizhou no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Trató de recuperar la compostura y caminó hacia la puerta, alcanzando el timbre. En 10 segundos, la puerta se abrió. Entre la puerta había un joven de aproximadamente la misma altura que Yu Baizhou, de piel clara y cejas suaves, y probablemente tenía poco más de 20 años. Yu Baizhou estaba aturdido junto a la puerta. Buscó en su mente la información disponible sobre esta persona, pero sus esfuerzos fueron en vano. Yu Baizhou lo pensó. El dueño original parecía ser hijo único, entonces esta persona debería ser el hermano de la familia del vecino o algo así, lo que sea. Solo llámalo cortésmente hermano asterisco.
N barra diagonal T, barra diagonal G barra diagonal hermano mayor, podría solicitar un hermano relacionado con la sangre o simplemente un amigo. Pensando de esta manera, Yu Baizhou audazmente comenzó a gritar, G008, llama a papá. Yu Baizhou, papá. Podría ser porque había habido un pequeño progreso con la importación, pero después del recordatorio de 008, la información de los padres comenzó a aparecer intermitentemente en la mente de Yu Baizhou. El dueño original fue adoptado por un hombre cuando tenía 5 años, pero no tuvo un padre y una madre como otras personas. El original tuvo 2 padres. El hombre de aspecto amable frente a él era uno de ellos. Fuxia, de 35 años, era un conocido diseñador arquitectónico y había diseñado la villa que tenía delante. Su otro padre, Yu Chen, de 36 años, era un estimado director ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa en la ciudad. Cuando era joven, el rico hijo de segunda generación conoció al padre del propietario original, Fuxia, y se propuso estar decidido y centrado en su familia y su carrera. 2 años después de que Yu Chen y Fuxia formaran una familia, adoptaron al Yu Baizhou original. Yu Baizhou revolvió sus pensamientos y los ordenó en su mente. Después de aceptar el hecho de que el hombre que parecía tener 20 y pocos años era en realidad su padre, aceptó el hecho de que sus padres eran una pareja de maridos. En realidad, Yu Baizhou tenía una mente muy abierta en lo que respecta a la orientación sexual de las personas. Al igual que las relaciones heterosexuales eran comunes, las relaciones homosexuales eran casi iguales a sus ojos, así que después de saber que sus padres eran maridos, solo se amortiguó por un momento antes de regresar a su estado normal. Fuxia se sorprendió cuando Yu Baizhou gritó, papá, y esta expresión cayó en los ojos de Yu Baizhou. Según la información del libro, el propietario original había rechazado a sus padres por ser diferentes a los demás cuando era niño. Este no era el caso, y no le resultaba extraño tener 2 padres, hasta que se enteró por los chismes de otras personas de que era anormal para él tener 2 padres. El original comenzó a resentirse con los 2, y después de chocar accidentalmente con la intimidad de su padre, el disgusto llegó a su punto extremo. No solo estaba enojado con los 2 miembros de la familia, sino que también habló de huir y volverse independiente. El propietario original, que no tenía tan buen carácter, había empacado sus pertenencias cuando comenzó su 3er año en la escuela secundaria y actualmente guardaba rencor. Desde entonces, había estado en un punto muerto con sus padres en la familia y se negó a llamarlos padres. Ya no era el mismo niño que se portaba coquetamente con sus papás. Y la relación entre la familia comenzó a menguar a medida que crecían muros invisibles entre los miembros. Recibí el aviso de que no puedes estudiar por tu cuenta hoy. La voz de Fuxia hizo retroceder los pensamientos de Yu Baizhou. Yu Baizhou respondió, ¿tienes hambre? Pedí a tu tía asterisco que te preparara tu huevo al vapor favorito con camarones. Debería estar listo ahora. Fuxia habló mientras se acercaba para tomar la mano de Yu Baizhou para llevarlo al comedor. Sin embargo, justo cuando extendió la mano, se detuvo en el aire y luego volvió a caer. Luego sonrió y dijo, vamos. Yu Baizhou capturó cuidadosamente el cambio de humor de Fuxia y se congeló durante medio segundo. Pensando en ello por un momento, dio un paso adelante y tomó el brazo de Fuxia. La expresión de Fuxia mostró que estaba algo aturdido. Yu Baizhou preguntó en el tono ligeramente coqueto que los niños le daban a sus mayores. Papá, ¿hay algo más que huevos con camarones al vapor? Todavía hay muchas otras cosas que quiero comer. Los ojos de Fuxia brillaron con calidez. Dime qué más quieres comer. Le pediré a tu tía que te lo prepare. Yu Baizhou enumeró algunos platos simples, y los 2 hablaron mientras caminaban hacia el comedor. Sentados a la mesa, los manjares fueron servidos uno por uno mientras Yu Baizhou y Fuxia charlaban. Después de un rato, hubo noticias de la sala de estar. Yu Chen había regresado. Fuxia se levantó y salió. Como cortesía, Yu Baizhou también dejó la vajilla y lo siguió. El hombre que acababa de regresar estaba de pie al lado del sofá y usaba una mano para aflojarse la corbata. Yu Baizhou solo vio la parte posterior de la figura, pero solo por ella pudo decir que este era un hombre muy temperamental. Cuando Yu Chen se levantó para enfrentarlos,
Yu Baizhou pudo ver al hombre completamente. El cuerpo envuelto en un traje oscuro se veía muy bien y su altura rondaba los 180 centímetros. Sus rasgos faciales también eran hermosos. Era solo que, la expresión de su rostro era un poco sombría. Fuxia dio un paso adelante para tomar el abrigo de Yu Chen y preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con la empresa? El que reclutamos el mes pasado no estaba familiarizado con los aspectos financieros y había un problema con las cuentas. ¿Cuál es la situación específica? Mientras los dos papás discutían asuntos comerciales, Yu Baizhou caminó lentamente hacia la televisión y estudió el dispensador de agua frente a él. Sirvió 2 tazas de agua tibia. Los colocó en la mesa frente a los dos hombres y luego regresó a la cocina. Cuando Yu Chen vio el agua tibia en la mesa, aún se sorprendió. Luego se volvió hacia Fuxia. ¿Cuál es la situación específica? Señaló la cocina. ¿Ese chico perdió la cabeza hoy? Fuxia. Los tres se sentaron juntos a cenar. Y dado que la vida laboral de Yu Chen no iba bien y el ambiente en la mesa era un poco sofocante, Yu Baizhou solo comió un poco. Yu Baizhou, ¿hiciste algún problema en la escuela hoy? Cuando se escuchó la voz de Yu Chen, Yu Baizhou se atragantó con la cucharada de huevo en su boca. Fuxia le entregó una servilleta y le dijo a Yu Chen, no hables de sus asuntos escolares cuando comamos. Yu Chen respondió, si no solo creara problemas en la escuela todo el día. ¿Crees que tendría que mencionar esto? Fuxia quería defenderlo, pero Yu Baizhou tomó la servilleta y se secó la boca. Él dijo, lo siento. Hice que ustedes dos se preocuparan constantemente por mí en sus corazones. Al escuchar esto, los dos simultáneamente tenían una expresión estupefacta. Yu Baizhou sabía que la personalidad del anfitrión original era terca como el infierno y a menudo causaba travesuras, por lo que los dos padres siempre habían perdido el sueño por él. Ahora que era dueño del cuerpo, debía hacer el trabajo de apaciguar las emociones dentro de los dos. Yu Baizhou calmó su tono antes de decirle solemnemente que en el futuro pondría su mente y corazón en sus estudios y nunca fallaría a sus expectativas. Ningún padre querría preocuparse continuamente por sus hijos, y Yu Chen y Fuxia eran iguales. Después de escuchar, los dos padres se miraron. No podían creer las palabras que habían salido de la boca de su hijo. Luego se volvieron para mirar juntos a Yu Baizhou. Hacía mucho tiempo que no era el centro de atención. Al ser visto así, Yu Baizhou se sintió un poco avergonzado. Fuxia preguntó primero, ¿en serio? Yu Baizhou afirmó, en. Yu Chen miró a Yu Baizhou y dejó los palillos que tenía en la mano. Bueno, desde ahora y hasta el final de este semestre, si puedes garantizar que estudiarás mucho en la escuela y no traerás problemas, te prometo que te dejaré participar en ese proyecto de voluntariado rumano del que siempre hablaste durante las vacaciones. Rumanía. Yu Baizhou no reaccionó por un momento. Luego pensó en algo y preguntó con entusiasmo, ¿es esa la ciudad natal del famoso vampiro? Yu Chen miró a su hijo discapacitado mental sin un rastro de lástima, según cabe suponer. Yu Baizhou estaba tan emocionado que se quedó sin palabras. A decir verdad, le gustaban mucho las leyendas de vampiros y hombres lobo que corrían y cazaban en la noche. Los encontró muy guapos. Le aseguró obedientemente a Yu Chen, no se preocupe, padre, te lo prometo, nunca más me meteré en problemas. En este mundo, solo tenía un propósito, es decir, vivir, pelear y causar problemas eran actividades en las que no tenía experiencia. Así que con este acuerdo, no fue una carga para él en absoluto. Al día siguiente, Yu Baizhou estaba de buen humor. Cuando fue a comer a la cafetería, las emociones mostradas en su rostro no se podían ocultar. Tu Gaomin siempre ha pensado que el jefe de su familia era una persona fría y cruel. Nunca había visto el buen humor de Yu Baizhou que se mostró en este momento. Se sentía bastante culpable. Ver al jefe así era un poco lindo. De vez en cuando, la gente miraba a Yu Baizhou con ojos de envidia y admiración. Yu Zhao con camisa blanca está tan guapo hoy, prácticamente hecho para que él lo use. Si pudiera tener la mitad del valor nominal de Yu Zhao, no me arrepentiría. Moriría en paz si pudiera hablar con él por una vez. Yu Zhao debe haber crecido bebiendo leche. Envidio su piel 100 veces al día. Espero que Yu Zhao pueda actuar en el escenario durante la fiesta del Día Nacional. El Yu Zhao de hoy se ha transformado en una belleza tan grande que si pudiera ser baterista, se volvería aún más guapo.
Yu Baizhou regresó de su ensueño para escuchar a las personas que soltaban sus elogios como pedos. Fue un poco vergonzoso, aunque sus logros a menudo fueron exagerados en su vida anterior. Fue la primera vez que recibió esta abrumadora glorificación. Mientras comía, de repente había más personas en el espacio vacío junto a él. Al darse la vuelta, descubrió que se debía a una chica de aspecto elegante. La chica se acercó a él. Yu Zhao, ¿dónde vamos a jugar este fin de semana? Yu Baizhou no reconoció a la persona frente a él. Su cuerpo inconscientemente se alejó de ella para evitar la falta de comprensión de la niña sobre el espacio personal. Note su evasión. La niña mostró una expresión de insatisfacción en su rostro y frunció el ceño. La última vez que fui al bar, ¿quién dijo que me llevarían a una cita? ¿Yu Zhao se olvidó de mí? Yu Baizhou no tenía idea de quién era esta persona. Parecía que el propietario original del libro tenía muchas relaciones ambiguas con varias chicas, y esta estudiante probablemente era una de ellas. Esto fue un poco problemático. Bien podría simplemente negarse. Yu Baizhou dijo, no lo olvidé. Pero esta semana yo, cuando la niña escuchó esto, inmediatamente interceptó su excusa. ¿Vas a decirme que no tienes tiempo? Me prometiste. Terminado. Extendió una mano para sujetar su brazo. Yu Baizhou miró el rostro enojado de la niña, sonrió y deslizó su brazo fuera del agarre de la niña. Hablaremos de esto más tarde. La niña frunció el ceño y estaba a punto de comenzar a quejarse cuando de repente, no muy lejos, se escuchó el sonido de un plato golpeando el suelo. La atención de la multitud se centró en esa dirección. Había un niño rodeado de varios más y el suelo estaba rociado con arroz y verduras. Varios pedazos rotos del plato estaban esparcidos a su alrededor. Yu Baizhou reconoció al niño rodeado. Fue Eyan. Tu Gaomin miró rápidamente al niño. Se volvió y luego miró hacia atrás. Ah, ¿es eso quien creo que es? Eyan es un bicho raro. Así que supongo que no es tan sorprendente. Debido a la distancia, Yu Baizhou no podía escuchar el diálogo entre el grupo de chicos y Eyan, y solo podía ver la escena desde su posición. De repente, vio a Eyan siendo empujado bruscamente por un chico de cabeza plana y obligado a retroceder medio paso, terminando con la espalda presionada contra la pared. El niño era unos centímetros más bajo que Eyan, con una expresión muy feroz y burlona. Yu Baizhou sintió que se le encogía el corazón, incapaz de soportar más la vista. Yu Baizhou retiró los ojos, apretó los palillos en su mano y le dijo a su corazón que no era asunto suyo. Le prometió a su padre que no volvería a causar problemas en la escuela. Mientras comía, Tu Gaomin habló con Chekon, quien estaba a su lado. Mira, Chekon, te lo dije antes, también podría continuar peleando. De lo contrario, la gente no lo encontrará agradable a la vista. Llevar un puño a tu cuerpo te enseña cómo ser un hombre en minutos. Así que deberías aprender de mí y del jefe. Chekon negó con la cabeza. Impotente. Una persona tan simple como tú encontrará imposible enseñar a otros. Tu Gaomin, eres ingenuo. La chica al lado de Yu Baizhou miró a Eyan, juntó las manos y habló con un disgusto manifiesto. ¿De qué sirve estudiar? Con un trasfondo tan espantoso. Estaba condenado a ser más bajo que otras personas desde el principio. No es de extrañar en absoluto que sea el principal objetivo de los matones. Al escuchar esto, la expresión de Yu Baizhou se volvió un poco fea. San Tianzuo se burló de Eyan con una expresión provocativa. Aunque San Tianzuo, como persona, no estaba en el mismo plano que Eyan cuando se trataba de sus estudios. Era mucho más fuerte. Se metió las manos en los bolsillos y, seguido por un grupo de hermanitos, había traído a una audiencia para el espectáculo, levantando la barbilla con una sensación de superioridad. Miró a la persona frente a él como lo haría con una hormiga, y ordenó disculparse. Eyan miró el arroz derramado por todo el lugar y el plato roto. Su rostro no mostró ningún rastro de emoción. Por un lado, alguien comenzó a hablar en defensa de Eyan, chocar con alguien y luego pedir una disculpa. ¿Está enfermo de la cabeza? Las pocas personas que sabían la verdad de la situación comenzaron a susurrar a un lado. No. Obviamente fue San Tianzuo quien lo golpeó primero, y fue el plato de Eyan el que cayó al suelo. Entonces, ¿el tirano del estudio tiene que disculparse a pesar de que él fue el que fue agraviado? Fue solo que estas voces fueron rápidamente cubiertas por más discusiones. Vaya, el desvergonzado tirano del estudio es repugnante.
solo porque los profesores prefieren buenas notas. Jaja. Criar a un estudiante sobresaliente sería una pérdida de recursos nacionales. Con una atmósfera tan lúgubre alrededor de todo su cuerpo, sin mostrar nunca su rostro e infectando a cualquiera que lo toque con mala suerte. ¿Por qué nuestra escuela aceptó a una persona así, escondiendo su rostro todo el tiempo? Sospecho que en realidad es un pervertido. No lo digas. Solo pensar en ello me da un susto de muerte. Santiansú escuchó las animadas discusiones y su boca se torció de satisfacción. Levantó la voz para hablar con la persona frente a él. Jan, dale una disculpa a la Osi, ya que soy una persona indulgente. Llámame papá después de pedir perdón y ya no me importará este asunto. Los hermanitos del lado abuchearon. Parecían tener algo para humillar a los demás. Santiansú esperó pero no escuchó a Jan hablar durante mucho tiempo. Luego se volvió incapaz de mantener su rostro. Su amplia sonrisa se desvaneció y extendió la mano para empujar a Jan nuevamente. Última advertencia. Discúlpate con la Osi. Un colgante de jade se cayó del bolsillo de Jan pero no atrajo la atención de nadie. Santiansú presionó con fuerza los hombros de Jan, acercándose para amenazarlo. Será mejor que me obedezcas o te enfrentarás a las consecuencias. Jan miró sus pertenencias que habían caído al suelo y finalmente mostró algo de emoción en sus ojos. Ignorando la amenaza de Santiansú y manteniendo los ojos en el colgante de jade en el suelo, dijo con voz fría, vete a la mierda. Al escucharlo decir esto, Santiansú se enfureció. Finalmente se le había acabado la paciencia. Jan, tu madre asterisco. ¿Estás buscando una paliza ahora mismo? Santiansú agarró el uniforme escolar de Jan y levantó el puño para darle un puñetazo cuando, de repente, lo agarraron por los hombros con fuerza por detrás. Al mismo tiempo, un par de zapatillas se detuvieron frente al colgante de jade. El dueño de las zapatillas se agachó y se volvió hacia la luz que entraba por la puerta. Cogió el colgante de jade del suelo y se acercó a la persona que tenía delante. Para ti, tu colgante de jade. El autor tiene algo que decir. Alborotador Xiao Yu, después de recibir este colgante de jade, ahora eres la persona de la familia Yu. Jan miró a la persona frente a él que tenía una expresión amable, diferente a la del pasado. De repente, el dorso de su mano fue agarrado suavemente de sus costados, y había un colgante de jade en su palma que era más frío que las yemas de los dedos del otro chico. Los ojos tranquilos se agitaron con una emoción desconocida. Yu Baizhou entregó el colgante de jade en las manos de su dueño y estaba a punto de regresar cuando sintió algo apretado alrededor de un dedo. Volviéndose, se dio cuenta de que en algún momento durante el intercambio, su dedo anular había sido atrapado por el hilo rojo que colgaba del colgante de jade. Sus ojos se curvaron hacia arriba y sonrió de manera avergonzada a Jan. Luego desenredó el hilo rojo de su dedo anular y se lo devolvió a Jan. Jan frotó el hilo rojo que Yu Baizhou le había dado entre sus dedos. La oscuridad de sus ojos marrones se hizo más profunda. Yu Baizhou se dio la vuelta y miró a Santiansú, quien había sido retenido por Tu Gaomin. Santiansú se enfrentó a Yu Baizhou con los ojos vacíos y habló en un tono agitado. Yu Sao, ¿qué está pasando? Yu Baizhou deslizó sus manos en sus bolsillos. No pasa nada. Tu asterisco lado era demasiado ruidoso y afectó a nuestros compañeros de clase que vinieron aquí a comer. Al darse cuenta de que Santiansú no respondió durante mucho tiempo, Tu Gaomin apretó con más fuerza los hombros del otro. ¿Estás buscando la muerte? Date prisa y discúlpate con nuestro jefe. Aunque Santiansú era una persona que quería salvar las apariencias, frente a Yu Baizhou, un verdadero tirano, sabía que no representaba nada a los ojos del otro y no se atrevía a gritarle a Yu Baizhou. El niño sabía que debía renunciar mientras estaba por delante asterisco y rápidamente tomó la iniciativa de pedir perdón antes de que Tu Gaomin tuviera la oportunidad de hacer un movimiento. Después de la disculpa, se apresuró a retirarse de la escena. N/T, modismo, lo que significa, un hombre sabio sabe que no debe luchar cuando las probabilidades están en su contra. Yu Baizhou le hizo un gesto a Tu Gaomin, quien dio un paso adelante para evitar que Santiansú se alejara. Dijo con fiereza, ¿por qué te vas? ¿Nuestro jefe estuvo de acuerdo en dejarte ir? Santiansú escuchó sus palabras y se enfrentó a Yu Baizhou, con gotas de sudor en su rostro. Yu Sao,
La voz de Yu Baizhou era helada. Pedir disculpas. San Tianzuo una vez más le pidió perdón a Yu Baizhou. Equivocado. Yu Baizhou señaló en dirección a Yan, no a mí, a él. Al escuchar esto, Tu Gaomin, junto con todos los demás, se sorprendieron. Yu Baizhou y Yan eran muy hostiles entre sí. Este era un hecho conocido por toda la escuela. Sin embargo, esta vez Yu Baizhou había protegido a Yan, lo cual era realmente anormal. Enfrentado con expresiones tan estupefactas, Yu Baizhou, sin darse cuenta de la situación, estaba algo desconcertado. Sin pensar demasiado en eso, señaló el plato que se había hecho añicos en el suelo y le dijo a San Tianzuo, ¿no le quitaste el plato de las manos? Así que discúlpate. San Tianzuo no se atrevió a preguntar más. Salvar su rostro ya no era su prioridad más importante. Él escupió una disculpa a Yan. Luego, bajo las órdenes de Yu Baizhou, limpió el plato roto y esparció la comida en el suelo antes de finalmente recibir el permiso para irse. Temiendo estar a su vista por un segundo más, se apresuró a reunir a sus hermanos pequeños y se escabulló como un hámster. Después de que San Tianzuo se fue, Chekon hizo que los animados estudiantes se dispersaran de manera ordenada, y la cafetería pronto volvió a la normalidad. Tu Gaomin y la niña caminaron hacia Yu Baizhou. Yu Baizhou volvió a mirar a Yan y pensó en cómo era solo un estudiante de secundaria, de solo 17 o 18 años. Al verse atrapado en una situación tan desafortunada, definitivamente se sentiría agraviado incluso si tuviera un corazón endurecido. Eso, justo ahora. Solo habló hasta ese momento cuando Yan se apartó de la pared, apretando con fuerza el colgante en su mano. Pasó junto a Yu Baizhou y se fue. Aparte del suave viento que soplaba a un lado de la cara y lo que parecía ser una fragancia que perduraba en el aire, el niño se retiró sin dejar una palabra, mientras Yu Baizhou observaba cómo la ancha espalda de Yan se alejaba cada vez más. Los espectadores seguían sin poder volver a la realidad. Tu Gaomin miró a Yan, maldiciéndolo con ira. Mierda, ese idiota es solo un perro que muerde la mano de la persona que lo alimenta. Otros hicieron todo lo posible para ayudar, pero él se fue sin dar las gracias. La niña abrazó su brazo, mirando a Yan en silencio. Luego le dijo en voz baja a Yu Baizhou, Yu Zhao, no te molestes en interactuar con ese fenómeno. Tu Gaomin todavía estaba furioso y pidió la opinión de Yu Baizhou. Jefe, ¿necesita que me ponga al día para darle una lección? Yu Baizhou lo pensó por un momento y dijo generosamente, olvídalo. Tu Gaomin siempre supo que su jefe no podía tolerar a Yan, así que incluso después de pensarlo mucho, realmente no entendía por qué su jefe ayudó a Yan. No era una persona que guardara sus preguntas encerradas en el interior, por lo que preguntó directamente, jefe, hace un momento, ¿por qué ayudó a Yan? Ese bastardo. Yu Baizhou estaba atónito. Cuando Yu Baizhou acababa de terminar la secundaria y entró en la secundaria, debido a las malas condiciones de su familia, además de tener una personalidad introvertida, había sido acosado sin descanso. En ese momento, sin amigos en los que confiar, no tuvo más opción que hundir la cabeza en el trabajo escolar, y luego logró resultados que estaban entre los mejores. Originalmente pensó que la situación mejoraría, pero el hecho era que si un matón quería apuntar a alguien, siempre podía encontrar una variedad de razones. Después de vivir la terrible experiencia, Yu Baizhou se convirtió en un estudiante erudito que cuidaba cuidadosamente a los estudiantes pobres que estaban pasando por las mismas experiencias que él tuvo una vez. Yu Baizhou originalmente había querido evitar causar problemas, pero cuanto más observaba a Yan, más sentía que estaba viendo una sombra de sí mismo, por lo que no pudo evitar intervenir. Por supuesto, Yu Baizhou no pudo hablar con Tu Gaomin sobre este asunto, por lo que, distraídamente, arrojó una excusa. Ese grupo era demasiado animado. ¿No era ruidoso? Quería tener una comida tranquila, así que no lo pienses demasiado. Considérelo como un acto de bondad al azar. Tu Gaomin expresó su desacuerdo. Un acto de bondad al azar sigue siendo un acto de bondad, sin mencionar. Ese estúpido Yan no tenía rastro de gratitud. Ha cabreado a este Laozi. Antes de echar una mano, Yu Baizhou no pensó que Yan fuera un personaje así, pero ayudar fue solo ayudar. Intimidar una vez, ayudar una vez. Todo se equilibró. En el futuro no tendrán ninguna relación.
Yu Baizhou sacó la mano de su bolsillo y le dio una palmada en el hombro a Tu Gaomin, consolándolo. No te enojes. Vámonos. Te invitaré a beber Coca-Cola. Tu Gaomin caminó mientras hablaba. No quiero beber Coca-Cola. Quiero Sprite. Yu Baizhou sonrió. Seguro. Yu Baizhou descubrió que aunque Tu Gaomin era miembro de la hegemonía de la escuela, su corazón no parecía estar tan mal. Al menos, a diferencia de las personas que había conocido antes, su carácter era honesto, por lo que en su corazón le dio a Tu Gaomin un apodo, Tianan asterisco. N/T significa hierro. Significa tonto. Debido a que la terquedad de TGM es inquebrantable y dura como el hierro, pronunciará sus palabras con sinceridad, mientras que la tontería es solo por su personalidad. El apodo de YBZ es básicamente llamar al pobre TGM, estúpido y terco. El autoestudio vespertino fue chino. El profesor que impartía la asignatura era un anciano amable que tenía muy buena relación con sus alumnos. Realmente no había nada que hacer en chino además de leer y memorizar. Por lo tanto, la forma en que se gastaba el tiempo durante el autoaprendizaje nocturno chino dependía de los propios estudiantes, y los que eran parciales al estudio podían trabajar en otras materias. Yan entró al aula y se sentó en diagonal detrás de Yu Baizhou en el escritorio en la última fila del cuarto grupo contra el pasillo, a mitad del autoestudio vespertino. Chen Jiahui llamó a Yan. Yu Baizhou se estaba concentrando demasiado en artículos literarios. No supo sobre la licencia de Yan hasta que Tu Gaomin trajo un libro de composición de la escuela secundaria con él, con una ráfaga de viento que sopló en sus oídos. A Chen Jiahui generalmente le gustan los buenos estudiantes, pero cuando llamó a Yan, su expresión no era nada buena. Supongo que fue porque Yan se saltó la clase ayer por la tarde. Ha llegado el momento de que esa lengua venenosa pague la cuenta con Yan. Definitivamente no será regañado a la ligera. Yu Baizhou notó que Tu Gaomin siempre parecía estar demasiado ansioso cuando se trataba de los asuntos de Yan. Quería preguntar la razón, pero reprimió las palabras a los pocos segundos. Como todavía no estaba familiarizado con la trama, no podía apresurarse a la hora de buscar respuestas. Si accidentalmente hacía las preguntas equivocadas, Tu Gaomin sospecharía, y tendría que pensar en excusas para explicarlo, lo cual era demasiado problemático. Dijo, Xiao Tu asterisco, no te preocupes por los asuntos de otras personas. Eche un vistazo a sus libros e intente aprobar el chino la próxima vez. La ardiente pasión de Tu Gaomin por los chismes se extinguió sin piedad. Recordando algo, Tu Gaomin dijo, oh, cierto, ayer Li He quería que le preguntara si saldrían este fin de semana. Si es así, retrasará la fiesta en su casa. Yu Baizhou no sabía quién era Li He, y sacudió la cabeza mientras respondía, no voy. Ayúdame a transmitir el mensaje. ¿Realmente no vas? Tu Gaomin hizo una pausa para pensar por un momento. Luego dijo, está bien, con suerte. Li He no se enojará. Yu Baizhou continuó leyendo el artículo. Al poco tiempo, la chica sentada en la mesa frente a él se dio la vuelta mientras sostenía un papel para hacerle una pregunta de matemáticas. Yu Baizhou miró al sujeto y descubrió que era una pregunta funcional. Fue muy sencillo. Por costumbre, tomó el bolígrafo para comenzar a enseñar. Pero, justo cuando la punta del bolígrafo estaba a punto de caer sobre el papel de prueba, Yu Baizhou se detuvo y dejó el bolígrafo, sonriéndole a la chica en tono de disculpa. Lo siento, no puedo hacer esto.